ustedes saben, es una agenda que no requiere nada más que participe una persona, sino que se participe de manera articulada y coordinada. Entonces tienes desde la Secretaría de Turismo a la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Fiscalía, estuvo también, por ejemplo, ahorita presente Rafael Guerra del Tribunal como representante de las Cortes de todo el país, porque necesitas toda la parte del Ejecutivo, también organizaciones de la sociedad civil. La comisión está conformada por representaciones de organizaciones que trabajan también la agenda de trata, contra la trata en el país. Y bueno, el resultado de esta reunión fue pues la aprobación del programa para los años que siguen y cuestiones de articulación de acciones, por ejemplo, con acuérdense que generalmente hay una parte de la trata que está muy abordada, que es la trata con fines de explotación sexual, pero también se abordan cuestiones que tienen que ver con la trata con fines de explotación laboral en esta agenda, y pues también ahí se estuvo planteada el cómo avanzar por ahí, ¿no? Oiga, bueno, no bien tiene que ver tanto, pero digamos si está relacionado. Las feministas que fueron hoy en la mañana a Palacio Nacional, esto de los feminicidios, pues no quisiera yo decirlo así, ¿verdad? Pero como que está creciendo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, yo creo que de entrada la visibilización del homicidio con mujeres, hacia mujeres, por el hecho de ser mujeres, que esto es básicamente lo que es el feminicidio, lo que ha permitido hoy es visibilizar más este tipo de homicidios, ¿no? Entonces tienes por una parte un crecimiento de la violencia hacia las mujeres, pero también tienes un crecimiento de lo que es hacer público que hay violencia contra las mujeres, y por eso los números hay que tratarlos con cuidado, ¿no? Si no todo el aumento y no todo el incremento se da a raíz de que haya un incremento en la violencia, sino también hay un aumento en la visibilización del hecho de la violencia hacia las mujeres. Lo que sí también está visto con estos últimos hechos es que también tienes un grupo, sobre todo de jóvenes, en lo que se ha llamado, por llamar la cuarta ola feminista, que pues ya no son tan pacientes como antes, ¿no? Y tienen razón. Si tú estás hablando de una violencia que se inicia muchas veces contra las niñas y las adolescentes en sus propios hogares, en el propio ámbito comunitario, y que pues no tiene fin, ¿no? Y que requiere tanto de una acción de Estado como de que como sociedad estemos valorando que no es posible normalizar este tipo de violencia, ¿no? Entonces yo creo que estamos siendo testigos de todo esta emergencia. Nada justifica un feminicidio, y más el reciente de Ingrid Escamilla. Pero yo le quiero preguntar directamente, ¿ese es el camino de las mujeres de estos grupos feministas? Pues hacer desmanes y todo eso. Hoy Palacio Nacional pues fue blanco o víctima de este tipo de reacciones hacia lo que está pasando. No, fíjate que yo creo que aquí tendremos que tener cuidado en no generalizar, y lo vamos a ir viendo. Ustedes que cubren las marchas lo saben, hay grupos que tienen cierta manera de manifestarse y hay otros que lo hacen, digamos, de una manera en donde estamos más acostumbrados, digamos, a verlos, ¿no? Entonces hay, digamos, cada quien tiene su ruta, y hay una ruta que de repente consideramos que son expresiones, como tú lo planteas, que pudiéramos ver como demasiado violentas por sí mismas, ¿no? Pero creo que tendremos que, más que estarnos enfocando a por qué lo hacen, cómo lo hacen así, es pensar que pues hay que escucharlas. Y quizás su manera de hacerse escuchar es esta manera que nosotros vemos, ¿no? Finalmente ahí están, y mira, mientras las cosas sean cuestiones que tienen que ver con cuestiones materiales, pues la verdad se pueden componer. Y como tú lo dices, muchas veces ahí la agenda que está en medio son cosas que no se pueden componer, como es que maten a las mujeres, y que, ojo,
de repente perdemos de vista lo que nosotros llamamos lo que es la herencia social de los feminicidios. ¿Qué es esta herencia? Básicamente que muchas de las mujeres exactamente que son víctimas de feminicidios son madres de familia, abuelas de familia, hermanas que cuidan a hijos, y entonces que el impacto de estas muertes es un impacto que deja una herencia más allá del mismo hecho, que ya de por sí es un hecho lamentable, ¿no? Y creo que en esa medida lo que nosotros tendríamos que estar haciendo como sociedad es, de entrada, tratar de ver cómo las escuchamos, ¿no? Y cómo nosotros mismos no nos vamos con la forma sin perder el fondo, ¿no? El fondo es ese, y creo que hay que hacerlo. Y mira, lo que sucedió hoy en la mañana en el Zócalo es un buen ejemplo de cómo tenemos que seguir los caminos. Ustedes lo vieron, desde las 6 de la mañana estuvo fuerte, estuvo en las presiones. Hasta más o menos las 9 de la mañana se logró, por ejemplo, que entrara un grupo de compañeras a pues una mesa de diálogo. Y creo que, a ver, lo que surge de ese diálogo puede ser o no exitoso. Eso finalmente no importa. Lo que sí importa es que estemos estableciendo los diálogos en donde nos podamos escuchar unas a los otros. Digo, ya lo mencionábamos hace rato, lo mencionaba usted, que esto se ha ido visibilizando más. Siempre ha existido. Así ¿no? es, así es. Pero digo, es que ya a veces ya son cosas que no son inevitables. Entonces, ¿cuáles serían de las medidas a su consideración para no sé, dar castigos ejemplares a quienes cometen esto? ¿Y cómo qué? Mira, yo creo que hay varios niveles. El primero es exactamente las investigaciones con el enfoque de perspectiva. Y los castigos ejemplares se dan en la lógica de que tienes investigaciones ejemplares y tienes procuración de justicia con perspectiva de género que te permita llegar a eso. Por ejemplo, tenemos cosas como, y está probado, la violencia, es decir, el 80% de los feminicidios tienen un antecedente de violencia familiar, de violencia alrededor de la familia, ¿no? Generalmente los perpetradores son alguien que está vinculado a las víctimas y muchas veces vive en sus propias casas. Yo no estoy diciendo que toda la violencia familiar se convierte en feminicidio, estoy diciendo que la mayoría de los feminicidios tienen un antecedente, una escalada, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, dejamos de normalizar la violencia familiar y actuamos preventivamente a la atención, y en lugar de que la mujer llegue al ministerio y le minimicen y le digan no, ya al rato te vas a contentar, mejor no hagas nada, ¿no? La atención y la procuración de eso permitirá, como tú dices, avanzar en hacerlo de otra manera, ¿no? Este es uno de los puntos de entrada que nosotros hemos venido señalando. La otra es cuando tú a toda esta violencia le aumentas lo que nosotros llamamos como violencia institucional. Y esto pues vamos a lo que exactamente nos tiene aquí ahora otra vez en el pico de la demanda, y es la filtración de información. La comisión emitió un informe hace algunos meses en donde detectamos que de las quejas que teníamos por feminicidios, al menos 4 de cada 10 estaban reportando que había habido filtración de información, ¿no? Y entonces aquí es, en términos de quien la filtra, hay un delito. Claro. Porque es un servidor público, porque tiene obligación de proteger los datos de quien está, de nosotros, de los ciudadanos, y porque es una investigación en curso. Y entonces ellos cometen una falta administrativa, pero también cometen un delito. Y entonces una de las rutas para que esto pare es exactamente a quien cometa eso, a quien no tenga esa perspectiva, pues no es como con todos nosotros de sensibilización, es de obligación. Si no puede hacerlo, que se vaya. ¿Esto lo han detectado de manera sistemática en todos los estados de la República? Mira, no sé, nosotros suponemos que sí, porque lo que nosotros hicimos fue un análisis de las que teníamos en la ciudad, ¿no? Y encontramos un patrón, ese patrón era ese, es decir, no es un caso excepcional, sino había una ruta seguida de filtración que lo que además provoca no nada más es que revictimices, sino que también interfieres en el proceso mismo de la investigación. Ya que hablamos de cifras, ¿cómo andamos en feminicidios, en denuncias? Digamos en acosos, en denuncias por parte de mujeres en la Comisión de Derechos Humanos. Fíjate que nosotros seguimos con un incremento fuerte, al igual que es el incremento de lo que se está registrando en el
área jurisdiccional, estamos teniendo, cada vez van también más mujeres a denunciar. Acuérdate que nuestro caso es que no es denunciar la violencia, denuncian cómo está la autoridad tratando sus casos de violencia, ¿no? Entonces, siguen llegando y se siguen incrementando. En lo que va del año, ¿podemos establecer alguna cifra? No sé. Hemos estado teniendo alrededor de al menos como 10 al mes. 10 quejas. 10 quejas de mujeres. ¿Piden alguna protección? Piden generalmente protección y nosotros tenemos diferentes maneras de hacerlo. Uno es vincularnos con las autoridades para que brinden la protección necesaria. La otra es que nosotros tenemos una atención psicosocial, ¿no? O sea, no nada más se les atiende en las cuestiones de la queja en sí, sino que hacemos trabajo de contención psicosocial y trabajo de acompañamiento. Y nomás para saber, Ingrid Escamilla pidió protección con ustedes. Fíjate que no. Ingrid no la pidió. Lo que sí tenemos pues es el acercamiento más bien de su entorno familiar para exactamente una denuncia que es muy clara y es la denuncia de filtración. Ok, gracias. Cuídense mucho. Bye. Feliz día de San Valentín.